Buen día. Continuamos con el curso de C++. Estamos en la sección 2, manejo de arreglos, tema 2, números aleatorios. En esta sección, en este tema, vamos a estudiar las siguientes cosas. Primero, la función rand. Esta función, por supuesto, en lenguaje C++, me permite generar números aleatorios según sea un parámetro que yo le esté indicando. Un parámetro puede ser un límite, que yo quiera números del 0 al 20, del 0 al 50, del 0 al 60, entre 20 y 100, y así sucesivamente. La estructura de esa función consiste en lo siguiente. Tenemos la función rand, dos paréntesis, un porcentaje y un número, el cual me va a indicar el tamaño o el rango en el cual yo quiero que la función me genere un número aleatorio. Un ejemplo, si yo coloco la función rand porcentaje 20, esa función me va a generar números aleatorios desde el 0 al 19, es decir, desde el parámetro número menos 1. Si yo coloco porcentaje 30, me va a dar números del 0 al 29. ¿Por qué? Porque mi rango son 30 números, pero recordemos que el computador comienza en el número 0. Entonces, por ende, del 0 al 29 tengo 30 números, y ese es el rango que yo le estoy dando. Al mismo tiempo vamos a tocar de manera muy superficial la librería time.h. Esta librería me permite manejar formatos de hora y fecha a nivel del sistema. Esta librería es bastante amplia, posee muchísimas funciones para trabajar directamente con lo que es el formato de hora del sistema, del computador en el cual estemos trabajando. Sin embargo, para este tema en particular, simplemente vamos a tomar la librería time porque me permite realizar la siguiente función, que es la función srand paréntesis time paréntesis null. Voy a explicar esto. Existen en un computador, es decir, en el ámbito de un computador, existen dos tipos de números aleatorios, y esto es importante que lo entiendan. Existen los números aleatorios y a su vez existen los números semi-aleatorios. Los números semi-aleatorios respetan un patrón. Un ejemplo, yo voy a solicitarle al computador 5 números aleatorios. Esos números pueden ser 2, 3, 3, 4, 5. Muy bien. Al momento en que yo vuelva a correr dicho programa, los números que me genera el computador van a ser exactamente los mismos, es decir, 2, 3, 3, 4 y 5. Esos son números pseudo aleatorios. Se generan una vez en el interior del sistema del computador y no vuelven a cambiar, no importa la cantidad de veces que yo le solicite al computador que lo haga. Los números aleatorios son verdaderamente patrones numéricos que no se repiten. Verdaderamente el computador genera una serie de números diferentes cada vez que el programa corra. Y eso, en el caso del lenguaje C++, solamente es posible utilizando la función srand time null, es decir, esta función que estamos aquí indicando. Gracias a esta función nosotros podemos generar con números verdaderamente aleatorios y no pseudo aleatorios, que son los que usualmente se conocen dentro de un computador. Vamos ahora a un segmento de código para poder observar esto. Muy bien, lo que voy a hacer aquí es darles un ejemplo para trabajar con vectores usando números pseudo aleatorios, y luego vamos a utilizar los números aleatorios reales, si se le puede decir de esa manera.
La única diferencia de este segmento de código con lo que ya hemos visto anteriormente es que ya agregué la librería time. Sin embargo, todavía no la voy a usar, solamente para que ustedes vean la diferencia. Comencemos creando un vector, como ya lo venimos trabajando. Vamos a darle 60 posiciones. Y vamos a llenarlo. Yo utilizaré un ciclo for para dicha tarea. Entonces, si yo no quiero que el vector sea el valor de x o el valor de la misma posición del vector, yo simplemente quiero que el computador le asigne un número al vector. ¿Para qué nos puede ser esto útil? Bueno, puede ser que tengamos que realizar alguna simulación, necesitemos algunos datos aleatorios precisamente para realizar algún cálculo estadístico. Infinidad de usos que pueden tener los números aleatorios hoy por hoy. Entonces yo le solicito al computador, utilizando la función run, que me genere números aleatorios. Supongamos que yo quiero números del 1 al 30. Entonces yo voy a decir porcentaje 30. Sin embargo, y como se los expliqué en el video, en este momento el computador me va a generar números aleatorios desde 0 con un rango de 30 posiciones. Es decir, me va a generar números del 0 al 29. ¿De qué manera yo corrijo esto? Simplemente voy a indicarle +1. Y termino la sentencia con punto y coma. Aquí, ¿qué es lo que yo le estoy indicando al computador? Hasta este punto, le estoy pidiendo un número aleatorio del 0 al 29. Y una vez que el computador genere ese número, le va a agregar una unidad. Es decir, si de aquí sale 0, le voy a sumar 1. Es decir, que el menor número posible en todo el vector va a ser el número 1. Y si esta operación genera 29, al yo agregarle una unidad, va a ser 30. Por ende, tengo un vector que va a ser llenado con números aleatorios desde el 1 hasta el 30. Y con esto ya llené el vector. Ahora simplemente voy a mostrarles el vector. Por supuesto que aquí mismito, ustedes si quieren pueden colocar printf, porcentaje de, imprimir el vector. Eso también es válido. Sin embargo, por costumbre mía, yo lo voy a realizar en un ciclo diferente. Esto aquí es exactamente igual. Ahora voy a imprimir el vector. Porcentaje de, un espacio para que los números no queden pegados o montados uno encima de otro. ¿Y qué es lo que voy a imprimir? Voy a imprimir el vector en la posición X. Al encontrarse dentro de este ciclo, yo garantizo que voy a imprimir todos los números del vector, como se los expliqué en el video anterior. Vamos a correr esto una vez y veremos los resultados. Ok. Una pequeña falla. Muy bien. Como pueden ver, efectivamente el computador me llenó o me creó un vector de 60 casillas. Si nos ponemos a contar cada uno de los números, vamos a ver que son 60 números. Y todos los valores de los números se encuentran entre el número 1 y el número 30. Ahora, grabémonos las primeras 12 posiciones y la última. Las primeras 4 posiciones y la última. Tengo el 12, el 18, el 5 y el 11. Y por aquí tengo un 29. Entonces, 12, 18, 5 y 11. Finalizo el programa y lo vuelvo a correr. Como pueden observar, 12, 18, 5, 11 y 29.
Lo ejecuto una vez más. Misma historia. 12, 18, 5, 11 y el último número 29. ¿Esto qué significa? Hasta este punto el computador me generó números pseudo aleatorios. Esta lista de números o este patrón numérico lo generó una sola vez. Una sola vez, y es el número que se mantiene mientras que este código no sea alterado. Entonces, si nosotros vamos a solicitar datos solamente una vez, esto puede funcionar. Por supuesto que sí. Pero al momento de realizar una simulación real, por supuesto es imposible que los datos se repitan de esta manera. Entonces, al momento de nosotros necesitar verdaderamente números aleatorios, agregamos la función que les mostré en las diapositivas. Es necesario colocarla desde el principio del código. ¿Por qué? Porque una vez que esa función sea agregada desde el principio del código, inmediatamente el computador recibe la señal de que todos los números aleatorios o cada vez que utilice la función run tienen que ser números aleatorios reales, no pseudo aleatorios. Agregamos la función srun time, otra vez abro paréntesis y en mayúscula escribo la palabra null, que en inglés significa vacío o nulo también, punto y coma, y listo. Ahora vamos a correrlo para que ustedes puedan observarlo. Y ahora sí, la historia cambió. Tengo un patrón numérico totalmente diferente. Observemos, 26, 17, 4 y 20. Vuelvo a generar el código. 11, 13, 26 y 16. Cambió completamente el patrón numérico que tenía. Y si lo hago de nuevo, sigue la misma historia. 11, 5, 24 y 20. Cambia completamente los números gracias a esta línea de código. Y bueno, esa es la diferencia entre los números pseudo aleatorios y los números aleatorios. Y esta es la manera, o una manera, de cómo ustedes pueden trabajar con ellos en el lenguaje C++. Recuerden siempre la librería Time, que es lo que nos permite realizar esta línea de código. Y desde el punto de vista estadístico y de simulación, tenga muy presente lo que es la teoría de los números pseudo aleatorios y los números aleatorios, porque les va a servir muchísimo al momento de trabajar con otros lenguajes de programación. Esto es todo hasta aquí. Muchísimas gracias.